Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día les quiero comentar un tema medio complicado y lo he titulado Cristianos hipócritas. Por supuesto que el título tiende a llamar la atención, no me refiero a que todos los cristianos son hipócritas, pero durante el video vamos a ver de qué se trata. Y básicamente tenemos que conversar sobre qué es la hipocresía. La hipocresía, según la definición, es básicamente dar a conocer o mostrar algo que no es. O sea, yo digo algo, pero en mi interna no estoy siendo real, no estoy siendo honesto. Estoy mostrando o aparentando algo que no es. Por lo tanto, en el núcleo de esa definición, es en lo que yo me estoy basando para decir que muchos cristianos, muchos, sí digo muchos cristianos son hipócritas. Y esto es culpa principalmente de algunos líderes cristianos e iglesias con esos liderazgos que como que de alguna manera el ser cristiano significa no pecar, significa ser perfecto, santo, justo, y perfecto es la palabra, y por lo tanto a medida que todos empiezan a entrar a esa comunidad, a ese círculo de perfección, cada vez se hace más difícil cumplir esos estándares, porque no es real, nosotros los seres humanos pecamos efectivamente, a Dios no le agrada el pecado, pero estamos luchando con eso constantemente y caemos constantemente. Por lo tanto, en esos liderazgos, en esas iglesias, donde se juzga y se condena mucho el pecado, la solución, dado que no se va a dejar de pecar porque se sigue pecando, es una lucha constante en este mundo caído, donde hay tentación, donde el reino de las tinieblas sigue tratando de ejercer poder, dominio sobre el pueblo de Dios y sobre la humanidad, sigue habiendo pecado. Entonces, ¿qué hace la persona? Como esas personas de esa iglesia son tan justas y no pecan, no hacen nada malo, yo entonces tengo que comportarme de esa manera. Por lo tanto, si quiero ser parte de esa iglesia, si quiero ser parte de ese círculo, no puedo mostrarme como soy. Tengo que esconder. Cometí este error, pero no puedo pedir ayuda por ese error, porque si digo que hice esto, me van a condenar, me van a castigar, me van a juzgar, me van a avergonzar. Y eso tristemente es lo que pasa en muchas iglesias. Muchos cristianos hipócritas aparentando ser algo que no son, diciendo cosas que no son, y finalmente eso se forma un círculo vicioso terrible, porque una persona que llega recién al cristianismo, recién creyó en la buena noticia de Jesús y el Evangelio, y que ese Jesús vino a salvarlo, vino a cambiar su vida, y que le perdona sus pecados, le perdona todas las cosas que ha hecho mal, y que ahora tiene una nueva vida en Cristo. ¿Qué pasa si vuelve a pecar? Porque acaba de recién de entender el Evangelio y vuelve a pecar. Va y lo dice al pastor, va y lo dice al líder, va y lo dice al hermano que lo invitó a la iglesia. ¿Y qué le dice la persona? Oye, horrible lo que hiciste, no puedes, si tú ahora eres una nueva persona ya no puedes pecar, eso está mal. Entonces la persona se siente mal, por supuesto, no entiende que esto es un proceso de santidad en el cual Jesús nos está enseñando día a día a ser más justo y más santo. Él nos perdonó todos nuestros pecados pasados y futuros. Jesús hizo una obra de redención tremenda, pero eso no significa que instantáneamente nos transformamos en santos en la práctica. Sí somos santos o justificados ante Dios. Dios nos ve como santos porque nos ve por medio de la obra que hizo Jesús. Pero nosotros no somos santos inmediatamente y seguimos en luchas. Entonces, ¿cuál es el versus? ¿Qué es lo que debería ser? Porque la iglesia efectivamente debe promover la santidad, la iglesia efectivamente debe intentar que no haya pecado, pero ese que no haya pecado no depende de nosotros, no depende de obras, y ese es el gran dilema, que no es que nosotros retemos o pongamos reglas para que no las quebranten y por lo tanto son más buenos, sino que es fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros, que es Dios mismo en Jesús haciendo la obra, que nosotros dejamos de pecar porque ya no nos atrae el pecado. Poco a poco cambia nuestra visión y ya no tenemos las mismas tentaciones que antes porque ya no nos atrae eso. Y en vez de pecar o en vez de limitarnos con ciertas cosas, lo que hacemos es buscar a Dios y buscar la intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, la alternativa, y algo que promueve mucho la Iglesia Viña, que es donde yo asisto, es el tema de la vulnerabilidad. La frase vulnerabilidad o el concepto de vulnerabilidad significa en esencia igual ser, arriesgar que estés vulnerable, arriesgar que te puedan dañar. En el fondo estar abierto, estar dispuesto en un sentido a que te dañen.
Y eso es lo que nadie quiere que lo dañen. Entonces uno pone barreras. Al poner barreras nos bloqueamos y al bloquearnos empezamos a mostrar una cosa que no es. Entonces lo que promueve en general a la iglesia Viña, y lo que yo digo que es lo que debería bordear toda la iglesia en general, o todos los cristianos en general, es que haya vulnerabilidad. Y esto es, cuando uno tiene una lucha, y voy a dar un ejemplo muy específico, muy personal. Yo terminé igual con un divorcio, muchos lo saben, y en ese momento cuando estábamos en divorcio necesitábamos ayuda, pero uno no podía mostrar la necesidad de ayuda porque iba a haber juicio, iba a haber condena, iba a haber castigos, personas de repente en liderazgo que cometen pecados, los sacan del liderazgo, los sacan de ciertas cosas por tratar de buscar esa santidad, pero eso no permite que haya apertura y por lo tanto como no hay apertura no hay ayuda, no hay consejos, no hay oración. Entonces lo que en cambio debería haber es la vulnerabilidad, poder ser capaces de hablar del pecado, decir, ¿sabes qué? Estoy con problemas matrimoniales, ¿sabes qué? Estoy con problemas de, no sé, de pornografía, de masturbación, estoy con problemas de lujuria, de tema de amor al dinero, estoy haciendo apuestas, estoy con problemas de alcoholismo, me cuesta mucho dejar el trago, etcétera, etcétera, etcétera. Poder ser capaz de ser vulnerable y hablar con alguien así, y a veces que eso otro alguien te diga, ¿sabes qué? Yo lucho con eso mismo, me cuesta mucho, lo estoy venciendo gracias a Dios, pero me cuesta mucho, yo te entiendo. Esa apertura en contra, en vez de decir, oye, eso está mal, voy a orar por ti, pero está súper mal lo que estás haciendo, siendo que también estás luchando por lo mismo, hace que no haya esta conexión y este apoyo mutuo. Y la Biblia dice que tenemos que edificarnos mutuamente como hermanos. La iglesia, cada uno de los cristianos es cuerpo, miembro de un cuerpo, y cada uno de los miembros tiene la facultad y la necesidad, la responsabilidad de apoyarnos y ayudarnos mutuamente. Tenemos que edificar a la iglesia. Cada uno tiene distintos dones, dice la palabra, y con esos dones edificamos a la iglesia. Pero esos dones no se pueden ejercitar si es que nadie es capaz de abrirse a contar sus problemas, sus luchas, sus pecados, por temor a que el otro lo va a juzgar. Y si la otra persona, al escuchar esa confesión o esa petición de ayuda, al mismo tiempo oculta sus propias luchas también, cada uno termina luchando solo con su pecado, cada uno termina creyendo que es el único, que no puede pertenecer al grupo porque es el único que sigue pecando, cuando en realidad son muchos. Y si nos apoyáramos entre todos, podría ser mucho más fácil, más llevadera la carga, y una oración potente en grupo, sin duda que sería eh, más fructífera que cada uno de ellos luchando solo. Entonces, eso, me he topado con esto muchas veces en el tiempo y yo mismo he pasado por esa hipocresía. Fui tuve un poco de liderazgo en una iglesia anterior, tocaba en la adoración, predicaba de vez en cuando, pero detrás mío había pecado, por supuesto, pero al mismo tiempo había una capa superior de pecado por arrogancia, por soberbia, por orgullo, donde ocultaba todo ese pecado y además me enorgullecía de mi vida de bondad, de no pecado, de rectitud, siendo que solo añadía más pecado a mi vida. Entonces, esto se da mucho y creo que la gran culpa o el gran motivo de por qué esto se da es porque el liderazgo, desde el liderazgo hacia abajo, ya empiezan con esta aparente rectitud que finalmente pocos tienen. Y no digo que no debe buscarse la santidad, debe buscarse el no pecar, debe buscarse que seamos personas que agraden a Dios en todo, y que seamos a imagen de Dios, que reflejemos a Jesús en nuestra vida. Pero eso se va a dar en la medida en que nosotros somos honestos, soltamos, realmente confesamos lo que estamos haciendo a personas, por supuesto, de cercanas, de confianza. Tampoco con esto estoy diciendo que deberíamos andar ventilando nuestros pecados por el mundo, o hablando livianamente como que si no importara, porque detrás de cada pecado siempre hay daño a Dios primeramente y daño también, hay consecuencias con los pecados. Entonces es algo que hay que evitar, pero se va a poder evitar en la medida en que somos honestos, en que hablamos las cosas con personas de confianza y esas personas de confianza también son vulnerables y son capaces de decir, sabes que yo estoy en la misma, oremos juntos, pidamos ayuda juntos, y no decir, no, yo estoy acá arriba y tú allá abajo no te mereces ser cristiano. Así que eso, amigos, no sé si te ha pasado, si en tu iglesia pasa esto, si en tu liderazgo. Mi intención no es que con este video tú te pongas rebelde y quieras cambiarte de iglesia o juzgar a tus pastores o a tus líderes, sino que tratar de crear conciencia de que
debemos ser honestos y no ser orgullosos. Jesús mismo decía que el que quiera exaltarse va a ser humillado. Y el que se humille, ese es el que va a ser exaltado. Entonces, en el reino de Dios las cosas funcionan al revés. Y parte de esa cosa al revés es ser honesto y decir, no, yo me equivoco, no, yo peco, yo cometo errores y necesito ayuda. No soy bueno, no soy justo, no soy perfecto, necesito ayuda. Y requiere que los pastores, los líderes, las personas de confianza también sean vulnerables y comenten en confianza, en lugares cerrados, por supuesto, este tipo de luchas y se pueda ayudar unos a otros. Así que esto, si este video te hace sentido, ponle like, comenta abajo, si quieres compártelo y suscríbete para que puedas recibir los siguientes videos. Un abrazo, chao, chao.